Derecho Fiscal 2 por Araceli Montserrat Trejo Peña. Los recargos. Se encuentran estipulados en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que los recargos funcionarán como una indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Los recargos tributarios son obligaciones accesorias a una obligación tributaria ya existente. Consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la administración y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. Son aquellas cantidades que se deben pagar adicionales al tributo del que no se ha realizado el pago a tiempo, teniendo por consecuencia el incremento de la deuda tributaria, aumento que se vuelve mayor entre más tiempo se pase sin cumplir con el pago. Los recargos suponen incrementos en una deuda tributaria pendiente de pago, la cual produce como consecuencia declaraciones fuera de plazo que suelen consistir en un porcentaje fijo que se aplica sobre la cuota a pagar, siendo así la finalidad de los recargos favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Existen tres clases de recargos: el ejecutivo, de apremios y la declaración extemporánea. El recargo ejecutivo es aquel que debemos pagar en el periodo de recaudación ejecutivo. El periodo de recaudación ejecutivo es aquel que comienza al día siguiente del vencimiento del plazo establecido para dar el pago. El de apremios comienza con el procedimiento de apremios, el cual se inicia con una notificación de la Administración Tributaria, la cual indica al deudor la cantidad pendiente, que efectúe el pago en el plazo correspondiente y advierte de que de no efectuar el pago en los plazos legales se procederá a embargar los bienes. Y por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer las obligaciones tributarias como consecuencia de las prestaciones de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Infracciones fiscales. La legislación tributaria mexicana no da una definición, no obstante, el título cuarto, titulado de las infracciones y delitos fiscales del Código Fiscal de la Federación, se encarga de regular las reglas generales para el establecimiento de las infracciones, y la infracción se puede definir como el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La infracción es el género del ilícito, mientras que el delito es una especie de ese género. La infracción fiscal, según el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, amerita una pena económica en forma de multa. El delito amerita una pena corporal. La multa la aplicará la autoridad fiscal, mientras que la pena corporal la autoridad judicial. Las infracciones reguladas por el Código Fiscal de la Federación se pueden encontrar en los artículos 78, 79, 81, 82A, 82C, 83, 84A, 85, 86C y 87. La existencia de las infracciones fiscales en las leyes diversas a la fiscal se debe a que la ley fiscal pertenece al sistema jurídico mexicano. El sistema jurídico mexicano lo podemos entender como el conjunto de las normas, las instituciones y los agentes que conforman el derecho que rige en el territorio mexicano. Las multas. Las multas son sanciones económicas previstas en la ley, las cuales son impuestas por las autoridades fiscales a los contribuyentes cuando estos no cumplen de manera voluntaria, en tiempo y forma, con sus obligaciones fiscales o cuando las cumplen de manera incorrecta. Cuando una autoridad fiscal se ve en la necesidad de imponer una multa a los contribuyentes por haberse cometido alguna infracción fiscal, deberá notificar y entregar un documento o resolución mediante el cual le indique, entre otros datos, la infracción cometida, el monto de la multa y el artículo o disposición legal que se ha violado. En materia fiscal, las multas se dividen en dos tipos, las denominadas de forma y las de fondo. Las multas de forma son las aplicadas por cometer infracciones relacionadas con las obligaciones contempladas en el Código Fiscal de la Federación, tales como no presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. Las multas de fondo son las sanciones aplicadas por cometer infracciones relacionadas con el pago de los impuestos, tales como la omisión total o parcial del pago de contribuciones, declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas.
La multa es la principal sanción fiscal impuesta al momento de evadir el cumplimiento óptimo de nuestras obligaciones fiscales, pues nacen a raíz de la necesidad que tiene el Estado de recaudar recursos para poder lograr el bienestar social y obtener los instrumentos necesarios para el desarrollo del lugar en donde vive. Y en caso de no obtenerse de manera voluntaria por parte de los contribuyentes dichos recursos, la multa funcionará como método de coacción para el pago de las contribuciones. Las multas adquieren su importancia en la integración del crédito fiscal debido a que son parte de los accesorios de las contribuciones y se convierten en una herramienta de suma importancia al momento del cobro de las contribuciones, pues funcionan como un método de coacción hacia los contribuyentes para que cumplan con el pago de sus contribuciones. El crédito fiscal. Según el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, se llama crédito fiscal a los ingresos a los que tenga derecho el Estado con tal que provengan de contribuciones o aprovechamientos. El crédito fiscal tiene su origen en el cumplimiento por parte de los contribuyentes a las disposiciones que establece la legislación fiscal y a partir de ellas determinan a los contribuyentes las obligaciones omitidas y las sanciones aplicables, determinaciones que de inmediato se constituyen en créditos fiscales a su cargo. Para que exista un crédito fiscal es necesario que el sujeto pasivo de la obligación tributaria realice un acto o incurra en una omisión que se comprenda dentro de la situación jurídica que define la ley. Su liquidación consiste en la operación de los cálculos matemáticos correspondientes para obtener el importe de la contribución a pagar, o sea, el crédito fiscal y el momento o época de pago de la contribución respectiva. La exigibilidad de un crédito no depende de la firmeza de la resolución que lo contiene. Basta una resolución que lo determine y esté debidamente notificado al particular. Una vez que la obligación fiscal se determina en cantidad líquida y por tanto surge el crédito fiscal, este debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales. Si un crédito no se cubre o garantiza dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que lo contiene, es exigible por la autoridad hacendaria mediante el procedimiento administrativo de ejecución en el día 31 según el Código Fiscal de la Federación. La obligación fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria, o cuando la ley extingue o autoriza a declarar extinguida la obligación. La extinción de las obligaciones se clasifica en pago, prescripción, compensación, condonación y cancelación. El pago es el método por excelencia para extinguir una obligación y consiste en el cumplimiento del sujeto pasivo de su obligación satisfaciendo en favor del sujeto activo la prestación tributaria. La prescripción consiste en la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. La compensación es el modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe de una se encuentra comprendido en el de la otra. La condonación es la figura jurídico-tributaria que permite al Estado renunciar legalmente a exigir el cumplimiento de la obligación fiscal y la cancelación consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o incosteabilidad en el cobro. La prescripción es el modo de extinción de las obligaciones tributarias provocado por la inacción de la administración tributaria o por falta de ejercicio de los derechos de los obligados tributarios durante el tiempo determinado en la ley. Una de las características de los plazos de prescripción es la posibilidad de que se interrumpan, volviendo a computarse desde el principio. Las características más comunes de toda prescripción son las siguientes. Para aprovechar la prescripción debes alegarla, ya que el juez no puede declararla de oficio. Se puede renunciar a prescripción, pero solamente una vez que se haya cumplido y esta renuncia puede ser expresa o tácita. La prescripción corre de igual forma para todo tipo de personas. Resoluciones fiscales. La fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la esencia del régimen jurídico de todo el Estado de Derecho. Es la medida que se sustenta en la idea de que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de autoridad debe ser expresión del derecho. Tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse. La sola existencia de una resolución
resolución expedida en contra de un particular no implica que pueda impugnarse, sino que ella debe reunir ciertas características para que sea una resolución impugnable. Las características que debe reunir dicha resolución son que sea definitiva, que sea personal y concreta, que cause agravio, que conste de un escrito de expedición hecha de la derivada de una negativa ficta y que sea nueva. El principio de legalidad consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. La consecuencia directa de ello es que todo lo que emana del Estado se rige por la ley y no por la voluntad de los individuos. En el principio jurídico que sustenta el Estado de Derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho, en términos más constitucionales se define como el principio que garantiza la primacía de la ley, superioridad o jerarquía de la misma con respecto a cualquier otra clase de norma. El derecho de petición es aquel que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar algo ante las autoridades competentes por razones de interés público, ya sea individual, general o colectivo. El derecho de petición en México es una garantía individual consagrada en los artículos 8º, 9º, párrafo 2º, 35, fracción 5ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El más importante de los preceptos lo encontramos en el artículo 8º, el cual nos menciona que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ordenamientos fiscales. En el sistema fiscal mexicano se dispone de un Código Fiscal de la Federación, ordenamiento legal que contiene disposiciones básicas aplicables a todas las leyes fiscales, siendo este la base supletoria de las carencias de tales leyes. El Código Fiscal debemos entenderlo como la ordenación sistemática de preceptos relativos a una rama de derecho, elaborada por el Poder Legislativo, debe tener carácter de ley fundamental o básica de la materia que regula. Gracias por su atención.